así como otros no pueden leer mucho por internet o libros o escuchar, o sea, tener audiolibros. Y bueno, a mí me pasa lo mismo. Es como... sí, pero digamos, está bien, si lo tenemos en tablet o en celular, la Biblia también está perfecto, no hay problema con eso. Solamente que uno se acostumbra, ha de ser por la edad y todo lo demás. Así que bueno, vamos a compartir la palabra de Dios en este tiempo y vamos a disfrutar de ella. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Filipenses. Y ahí vamos a compartir algo importante. Estamos hablando de la iglesia. Hablamos de la iglesia como que primeramente, ¿recuerdan el tema? Familia. Ah, bien, hablamos de las dos cosas. Hablamos como cuerpo y como familia. La iglesia. Y hoy vamos a seguir viendo lo que la palabra de Dios dice en cuanto a la iglesia, ¿sí? En Filipenses, capítulo 1. ¿Están ahí? Bien. El versículo 27, a ver quién lo puede leer. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ahí está. Muchas gracias, Sergio. Hoy vamos a ver, vamos a hablar de la iglesia. A ver si ustedes se dan cuenta cuando les muestre esto. No es original, quiero decir, no es el verdadero, pero creo que ustedes, me gustaría que después cada uno de ustedes saque una foto y vamos a poner en las redes con lo que tengo acá, ¿sí? ¿Están dispuestos? No, dicen que no, dicen que no, Bien, vamos, Sergio. No sé que son todos famosos, tienen miedo que le saquen, que le chupen la cuenta bancaria, ¿qué les pasa? No, mentira. La belleza no me deja. Claro, sí, tendrían que pagar, ¿no es cierto? Pero así, miren. ¿Qué les parece? Una foto así, ¿no? ¿Qué les parece una foto así? ¿Por qué se ríen los chicos? Todos después nos sacamos una foto con este sombrero. ¿Qué sería qué? Un casco. Claro. Vamos a hablar hoy de algo que tal vez nunca escuchaste. Jamás viste esto. Se puede hablar de la iglesia de muchas formas, pero vamos a hablar de la iglesia como un cuerpo de ejército. Dice ahí, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Eso es la iglesia. Es un ejército. Es el ejército de Dios en la tierra. Vimos que la iglesia es un cuerpo, vimos que la iglesia es una familia. Podemos decir también que la iglesia es como un edificio, que cada uno de nosotros somos piedras vivas. Pero la iglesia es un ejército, el ejército de Dios. Miren, en el cielo hay un ejército, son los ángeles. En la tierra hay otro, es la iglesia. El ejército de los cielos quisiera hacer el trabajo que nosotros hacemos. Pero Dios ha elegido que seres humanos, nosotros, seamos su ejército. Para eso Él nos recluta. En el momento de la salvación pasaron muchas cosas que vos no te diste cuenta. Y si no has tenido la salvación, al tener la salvación va a suceder esto. Pasás a ser miembro de un cuerpo. Pasás a ser miembro de una nueva familia, la familia espiritual, la familia de Dios. Pero también
pasás a ser miembro de un cuerpo de ejército. Todo esto no te lo dijeron antes, porque nadie te dice cuando vos recibís a Cristo como Salvador, bienvenido al ejército de Dios. No te van a decir eso, te van a decir otra cosa. Pero la palabra de Dios nos enseña que la iglesia es el ejército de Dios en la tierra. La cuestión es esta. ¿Vieron cómo pasa en la milicia? Soldado que huye, ¿qué? Sirve para otra guerra. Acá no hay una segunda guerra. Este es el tiempo. Pero hay muchos que, como en el cuerpo de ejército, tal vez tienen la idea y las ganas de desertar. O tal vez han desertado. ¿Entienden la palabra desertar? ¿Sí? Es abandonar, ¿no? Algunos piensan que van en un... subimos a la cuestión de la iglesia y vamos como en un yate. Pero nuestro andar en el mar es en un buque de guerra, no es en un yate de paseo. ¿Sí? Me olvidé, pero iba a traer unos lentes para el sol, me los iba a poner. ¿Y qué les significa si yo me pongo unos lentes para el sol? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué puedo estar haciendo? Puede ser ciego, ¿qué más? Puede estar tomando sol. Bien. ¿Qué más? Cuidándote los ojos del sol, muy bien. Espiando. Si son negros, están mirando para todos lados. Mirá para todos lados y te ve. Una más. Utilicen la imaginación. Viajando. Ahora, si dieron cuenta, en ninguna de las opciones dijeron trabajando. Porque no es la idea de los lentes. Pero fíjate cómo es. A veces tomamos la vida cristiana con nos ponemos los lentes del sol. Porque no tiene la idea de ser parte de un cuerpo de ejército. Nos gusta ser parte del cuerpo de Cristo, es la iglesia. La familia de Dios es la iglesia. Pero también somos parte de un ejército. Dios nos reclutó. Desde el más chiquito que está acá adentro al más grande que está acá adentro y que está en el mundo. Ninguno está fuera de esta idea. Combatir por la fe del Evangelio de Cristo. Como ustedes saben, tenemos el PowerPoint ahí. Después tienen que sacarse una foto con este casco. Me imagino que no van a tener vergüenza, ¿no? A mí, si querés, te lo llevo mañana para trabajar. No te va a ayudar mucho. Creo que vas a transpirar más porque tienes de plástico. Pero bueno, ahora vamos a ver acá, el apóstol está escribiendo a los filipenses. Si ustedes leen Hechos capítulo 16, ustedes no lo busquen, ustedes van a encontrar ahí cómo él llega a Filipos. Y todos los problemas por los cuales él pasa en Filipos, para que ese lugar después tenga una iglesia. Él como soldado, el apóstol Pablo, ahí en Hechos capítulo 16, ahí lo encuentran, él hace que una mujer que daba mucho dinero a sus amos, trabajaba como adivina, tenía un espíritu de adivinación. Pablo habla y le expulsa a ese demonio y esta mujer es desatada, entonces deja de darle ganancia a sus amos. Entonces él termina en la cárcel siendo azotado y resulta que ahí es donde el carcelero acepta a Cristo como Salvador después de que ellos, Pablo, Silas, Timoteo, están en la cárcel siendo azotados. Después de ser azotados ellos cantaban alabanza y en esa alabanza, esas canciones, pasa algo. Hay un tipo terremoto, se sueltan sus cadenas, se abren las puertas y el soldado romano que estaba ahí cuidándolos se quiere matar porque a él no se le podía escapar ninguno de ellos. Ellos supuestamente eran peligrosos, no podían, si se le escapaban, lo que hacían los romanos era matar al soldado que se le escaparon los presos. Así que te imaginas
el soldado que estaba cuidando a un preso tenía los ojos así. Antes de suicidarse, les dice el apóstol, les dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y ahí nace el creyente que va a abrir su casa para esta iglesia de Filipos. Entonces él tiene ese recuerdo. Y ahí escribe, ahora otra vez él está en la cárcel. Y esta carta fue escrita desde la cárcel. Entonces él ahí toma, Filipenses, Efesios también, toma ahí el ejemplo del soldado, del militar, de la guardia pretoriana. Esta guardia era una guardia especial. Era como lo que tiene el presidente de Estados Unidos, cualquier presidente. ¿Cómo se le llama? Sabemos más por las películas de la guardia del presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo se le llama a ellos? Guardaespaldas. Guardaespaldas, pero tiene otro nombre. Servicio secreto. Servicio secreto. Ellos cuidan al presidente específicamente. Ese es su trabajo. Los pretorianos hacían eso. Cuidaban el palacio del rey y a los presos peligrosos, los que estaban ahí, en el pretorio. Un lugar diferente a donde llevaban a los presos. Entonces ahí él saca este ejemplo del soldado. Y ahí dice, el creyente es como un soldado. Ahora, acá nos dice algo importante. Miren, les voy a poner acá lo que está diciendo el apóstol en este versículo. Este power lleva más tiempo, ¿vieron? No es como el otro. Es lenta. Es viejita de las primeras. Es viejita. Es muy vieja. ¿Imagina una computadora de 50 años te serviría ahora? No, ¿no es cierto? Totalmente. Sirve. Sirve. Se puede usar, quiero decir. Bueno, va a estar un poco lenta, como está pasando en este momento. Ahí que dice, Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Filipenses 4. pase lo que pase, compórtense de una manera digna. ¿Qué es la palabra digna? ¿Qué significa la palabra digna? Sabio. Podría ser. Pero les voy a decir lo que significa en el griego, ¿sí? Miren. Es la idea de compórtense de una manera equilibrada al Evangelio de Cristo, ¿sí? Entonces está la persona y está el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Está la persona, que se la saqué a Gary, acá, en la balanza. ¿Sí? Y está el Evangelio. Es la idea de que nosotros tenemos que vivir en equilibrio conforme al Evangelio. Nuestra vida en equilibrio conforme al Evangelio, de una forma digna, equilibrada. ¿Qué es el Evangelio? En Romanos, capítulo 1, versículo 16, dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Rescata a una persona del infierno. El Evangelio, el poder, la palabra poder ahí es dinamis. Es la palabra que nosotros usamos para decir dinamita, ¿no? Es ese poder transformador, esa capacidad, un mensaje que tiene la capacidad de transformar un alma, de cambiar toda su vida, de tener una vida perdida, a llevarla a una vida restaurada, renovada, a estar muerto, a pasar a vivir. Estar muertos en delitos y pecados y pasar a vivir. El Evangelio es eso. El Evangelio es la cura
para todas las enfermedades. Vuelvo a repetir esto. El Evangelio es la cura para todas las enfermedades espirituales y físicas. Unas pueden pasar ahora, otras pasarán después. Espirituales. Vos podés tener un mal carácter y el Evangelio puede transformar ese mal carácter. Puede equilibrar, puede hacer que vos tengas una vida equilibrada. No te cambia tu forma de ser. Si ya sos chinchudo, chinchuda, ya naciste con esa cuestión, no te lo va a cambiar, pero ¿qué va a hacer? Lo va a moldear. Si tenés un carácter de ser protector, por ejemplo, por un montón de cosas, te quejás por todo, entonces, ¿qué hace Dios? El Evangelio transforma eso y lo amolda. Como pasó con Moisés. Moisés, cuando vio que le estaban pegando a uno de sus pueblos, ¿se acuerdan de un egipcio que hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Lo mató. ¿Y después qué hizo? ¿Huyó? No. Lo enterró en la arena. Lo enterró en la arena. Mal. No podés enterrar algo en la arena en una zona donde hay mucho viento. El cuerpo se vio. Él huyó. Estuvo 40 años dando vueltas. Y termina diciendo Dios de Moisés que era el hombre más manso de la tierra. Había matado a un hombre porque se enojó por cómo maltrataba a su pueblo. Terminó siendo el hombre más manso de la tierra. Es el poder de Dios actuando en nosotros. El Evangelio es poder. La cuestión es que nosotros a veces no experimentamos ese poder porque no estamos aferrados a Dios. La palabra de Dios no es tan importante, ni la oración lo es tanto. ¿Cuántas veces has orado por tu propio carácter? ¿Cuántas veces le has pedido a Dios que te ayude a contener tu mal carácter? ¿Cuántas veces le has pedido a Dios tener más paciencia? Que Dios haga el milagro de cambiar tu forma de hablarle a aquellos que te rodean. ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Le has rogado a Dios por esto? ¿Cuántas veces ha sido importante? Bueno, el Evangelio es el poder, transforma la vida. Pero le dije física, porque el Evangelio te da algo que aquel que anda en silla de ruedas, reciba a Cristo como Salvador, un día caminará. ¿Cuándo? En la otra vida. Su vida será perfecta. Su cuerpo será perfecto. Él se llamará Ramón, Alejandro, Daniel. Y no, con todas las falencias, siempre pienso en aquellos que han estado cerca mío y han muerto, una muerte con enfermedades. Y digo, una vez que parten, digo, ahora están bien. Ahora tienen salud perfecta. Ahora ellos tienen mejor vida que yo. No sufren más los dolores de esta tierra. Eso hace el Evangelio. Te da esperanza. Pero nosotros debemos vivir. Vieron que perder la esperanza es lo peor que se puede perder. Lo que hace el Evangelio es traer la esperanza a que mi vida se transforme, a no tenerle temor a la muerte, aunque no quiero morir, ¿no? Pero a no tenerle temor y a tener la esperanza viva, como dice la Escritura, de que vamos a volver a vivir después de morir. Y no vamos a morir después de morir. Porque Apocalipsis habla de la segunda muerte para aquellos que no han aceptado a Cristo como Salvador. Nuestro estilo de vida debe ser conforme a todo este mensaje y más, que no alcanzo a poder compartirlo por el tiempo que tenemos, o el escaso tiempo. Perdón, gracias, a ver si me trae. Un mate puede ser. Si me regalas un mate, ¿me regalas un mate? Con agua. Está bien, a ver, no te preocupes. Gracias. Ay, mira, tengo dos mates. Una. Muchas gracias. Hay muchas cosas que no vieron en un mensaje. Primero el casco de plástico y ahora el mate en medio del mensaje. Pueden mostrar lo que son. Ahora, piensen esto. El apóstol están deliberando si él va a morir
o va a vivir en la cárcel. Miren Filipenses 1. ¿Están ahí? Por favor, no se vayan de ahí. Dice así, versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Ganancia. Mas, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, ¿qué dice ahí? No sé entonces qué escoger. Versículo 23. ¿Quién lo quiere leer? Y 24. 23, 24. Ajá. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero queda en la carne, es más necesario por causa de nosotros. Ajá. ¿Ves? Está puesto en el derecho, porque dice, si yo parto a la eternidad, voy a estar muchísimo mejor. Pero si me quedo, voy a tener más provecho. Puede ser que ustedes me necesiten. Se vaya doña Rosa. Chao, doña Rosa. Chao, chao. Bien, vamos a seguir. Entonces él, desde la cárcel, no sabe si él va a vivir o va a morir. Pero dice que si los filipenses lo necesitaban, él iba a quedar vivo. Pero dice solamente, y ahí viene esa palabra solamente, pase lo que pase. Más allá de que yo muera o viva, lo más importante es que podamos vivir como es digno del Evangelio. Dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y esto de combatir por la fe del Evangelio es lo que a nosotros nos convierte en un ejército. Miren, hay un versículo que les quiero mostrar acá. El apóstol Pablo también dice ahí, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Pelea la buena batalla de la fe. Ahora, ¿qué es importante para ser un buen soldado? Un soldado digno, ¿no? Vamos a ver acá un versículo. Dice acá, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No está diciendo que ninguno tenga negocios, sino que no termine enredado. ¿Cuál es la idea de esta palabra de estar enredado en los negocios de la vida? ¿En no trabajar? No, porque la Biblia dice, el apóstol Pablo dijo, el que no trabaja, tampoco coma. Así que se imaginan, de él no podía salir esta idea. Él mismo escribe eso. Y ahora dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Estar enredado significa estar en un estado de confusión y perder las prioridades. Cuando el Señor
empieza a ocupar el segundo lugar. Ojo, que uno se puede enredar no solamente con los negocios de la vida, uno se puede enredar en las relaciones de la vida. Entonces puede uno diosificar personas, ¿verdad? Y así el trabajo, un montón de cosas. Entonces, la primera actitud para ser un soldado digno, vamos a poner palabras con R. Rápidamente, la primera actitud puede ser renuncia. Renunciar. Tal vez hay cosas en las cuales estoy enredado y debo renunciar. No sé, usted y yo sabemos qué cosas debemos dejar de lado para poder ser un soldado o una soldado digna, ¿no? Digno del Evangelio. Pueden ser relaciones, pueden ser situaciones, pueden ser circunstancias, pueden ser un montón de cosas. Vamos a leer en 2 de Timoteo, capítulo 2, está un poquito más adelante. Versículo 3. ¿Quién lo quiere leer? A ver. 2 de Timoteo 2, 3. Tú pues sufre penalidades como un soldado de Cristo. Ahí está. Y el versículo 9 dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra no está presa, porque él estaba preso. De hecho, en 2 de Timoteo, él ya era un anciano y estaba preso. Algo que no pasaría ahora. Ahora te llevarían, cumplirías tu condena en tu casa. Él no. Él estaba en una fría cárcel y está por morir. Y él dice, sufro penalidades. Y le dice a Timoteo, al joven, le dice, tú pues sufre penalidades. Lo segundo que uno debe saber, aparte de renunciar, uno debe saber sufrir el rechazo. El rechazo. Parte de nuestro trabajo, de nuestra milicia, implica el rechazo de otros. Uno no quiere eso, pero dice Efesios capítulo 6, versículo 10, no lo busquen, dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, etcétera, etcétera, en las regiones celestes, con huestes espirituales de maldad. Detrás de un soldado hay un enemigo. Y tu enemigo viene, y mi enemigo, viene a pedir nuestra alma. No viene por algo, viene por todo. Quiere robarte el gozo, la alegría, separar, que lograr la separación en las familias, lograr dividir. Él sabe la famosa frase, divide y ¿qué? Y serás o reinarás, serás el rey. Tendrás el poder porque agarrás débil a aquellos que dividen. Y bueno, eso trata de hacer también con la iglesia, dividirla, que haya problemas y que no haya perdón. Problemas siempre va a haber en todo ejército. En todo ejército hay problemas, hay necesidades, hay caracteres diferentes, distintas nacionalidades, distintos lugares, pero así todo nos hace un pueblo, como cantamos, un edificio, nos hace un cuerpo, nos hace una familia, nos hace un ejército. Él nos recluta en este ejército. Ahora, debemos saber sufrir el rechazo. Algo muy importante es que el soldado esté siempre atento a lo que su capitán quiere. En este caso, nuestro capitán no tiene errores. Él sabe perfectamente qué es lo que necesitamos y qué es lo que el mundo necesita. Bien, ahora vamos a buscar algo muy importante
importante es que tenemos que resaltar esto que dice el versículo. Quiero resaltarlo y ponerlo acá. Dice, combatiendo, ¿de qué forma? Unánimes. Unánimes. No es, ningún soldado es una isla. No podemos solos. Y todo lo que venimos hablando de la iglesia va por ese lado. Un cuerpo. Va por ese lado. Una familia. No somos, si bien somos muchas familias, si bien todos tenemos nuestro cuerpo natural, pero Dios dice que somos uno. Y es muy importante. De hecho, Jesús oró. Miren, vamos a buscarlo en Juan 17. Es importantísimo esto. Juan 17. Jesús oró por nosotros. ¿Sabías? Mientras estuvo en la tierra, Él oró por vos y por mí. Oró por los discípulos. Dice el versículo 20. A ver, ¿quién lo quiere leer? Versículo 20, Juan 17, 20 y 21. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tu Padre es en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Muchas gracias. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús está orando. Se le llama la oración sacerdotal. Más allá de eso, Él oró y dice por los que han de creer, entre los cuales estamos nosotros, los que hemos creído después de que Jesús estuvo en la tierra. Y Él dice, para que sean uno y para que el mundo crea que tú me enviaste. Miren la grandeza que da la unidad en la iglesia. Cómo una iglesia unida puede impactar, y eso sucede, es una realidad. La bendición de Dios está en la unidad y no en la separación, no en la independencia, no en el hecho de no saber perdonar o soportar, porque eso tenemos que hacer. Vos me tenés que soportar a mí, yo te tengo que soportar a vos. Muchas veces tenemos que saber hacer cosas que no nos gustan hacer. Eso es lo más difícil. Hacer lo que no nos gustan hacer. Pero fíjense porque hay mucha hipocresía de parte nuestra en eso. Porque nosotros se lo exigimos a nuestros hijos. Que ellos hagan lo que no quieren hacer y lo que no les gusta hacer, nosotros se lo exigimos. Pero cuando Dios nos dice que tenemos que perdonar o que soportar a un hermano o visitar a una hermana, a un hermano o ayudarlo y sabemos que sentimos que no lo merece, sentimos que no merece nuestro perdón, nuestra ayuda, que no merece tal vez porque causa rechazo a su vida. Ese otro ser humano como yo ha cometido errores, me ha herido, un montón de cosas. Y tenemos que hacer algo que no queremos. No lo hacemos. Pero nuestra hipocresía es grande, porque Jesús dice que nuestra fe debe ser como la de un niño. Él está revelando la hipocresía del adulto. El adulto exige algo que no quiere hacer, que después no está dispuesto a hacerlo. Entonces cuando viene el Evangelio, que es poder de Dios, nos ayuda a hacer esto. Cuando le dijeron los discípulos, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús les dijo hasta 70 veces 7. Entonces, dicen los discípulos, aumentanos la fe. Claro, porque eso se necesita. Mucha fe en el poder de Dios para hacer algo que no queremos. Ahora yo te digo, ¿cuántas veces te levantaste con ganas de leer la Biblia? ¿Todos los días te levantaste con ganas de leer la Biblia o de escuchar la palabra de Dios o de orar? Y vos me vas a decir, no. ¿Cuántas veces te levantaste con ganas de ir a trabajar? O dijiste, sí, quiero ir a trabajar. Te acostaste pensando en eso.
voy a ir a trabajar, qué alegría, voy a trabajar, sí. Pero a pesar de que no querías, ¿qué hiciste? Fuiste igual. Fuimos igual. Porque es necesario, debemos aprender a vivir como iglesia, como personas, a convivir y a ayudarnos y trabajar a pesar de nuestros errores unidos. Porque todos tenemos errores, algunos más graves, otros menos graves, pero estamos todos en el mismo barco. Si el barco se hunde, no está el sálvese quien pueda. Todos tenemos que tratar, miren, me olvidé también de eso. Antes los barcos no tenían motores. ¿Cómo? No, los botes salvavidas no tenían. No tenían. Eso, exactamente. No tenían botes salvavidas. No tenían motores. No tenían un montón de cosas. Se llevaban por el. No tenían nada. No tenían nada. Exactamente. Bueno, acá hay un marín, un ex marín. Se movían por las velas, pero necesitaban algo más. Aparte de las velas, porque no siempre las velas le ayudaban. Necesitaban remar. Pero en un barco uno no podía remar, tenían que ser muchos. Entonces eran un montón. Entonces, ¿qué hacían para que el barco se mueva? ¿Cómo remaban? Juntos, coordinados. Juntos y coordinados. Y había alguien que Los guiaba. los guiaba. Les marcaba el ritmo. Ese es Jesús. Ese es Jesús, diciéndonos a través de la palabra de Dios cómo, cuándo remar. Y si uno se cansa, hay que ayudarlo, hay que animarlo, porque si uno se cansa, se empiezan a cansar todos. Porque somos un cuerpo. Te golpeas el dedo y gritas. ¿Y qué tiene que ver el dedo? Te pregunto sin eso, ¿qué tiene que ver el dedo con la boca? No me vas a decir nada. El dedo hace una cosa, la boca hace otra. Sin embargo, los dos actúan cuando te golpeas el dedo. Otra cosa que haces, te golpeas el dedo con un martillo, nunca te pasó, mejor si no te pasó. Te lo llevas a la boca y ¿qué haces? Te lo chupás al dedo gordo. Pensás que es sanadora la boca, pero no es así, o tal vez sí. Te calma o algo, pasa algo. Y otra cosa que haces es empezar a caminar rápido. Y golpeas el dedo y empezás así, te chupás el dedo y empezás a moverte. Y ahí mueves los pies. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Te golpeaste el dedo gordo de la mano, pero todo se duele. Todo participa. Así debería ser. Cuando un soldado está herido, como la película Hasta el último hombre, que si no la viste te recomiendo que la veas, Hasta el último hombre. Sin armas, ¿no? El muchacho rescataba a los que estaban agonizando. El mejor ejemplo que podemos tener está ahí. Y ya, para ir terminando, hablamos de rechazo, de renuncia, algo más. Dice la palabra de Dios, no lo busquen porque lo voy a poner acá. Bueno, hay muchos términos militares en la vida del creyente. En 2 Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice ahí, las armas de nuestras milicias no son carnales, necesitamos una espada, un cuchillo, un revólver. Son poderosas en Dios. Pero quiero que vean la imagen ustedes, esta imagen. Está el soldado ahí y está ahí el Señor Jesús. La tercer R que quiero nombrar es la R de la rendición. Términos militares.
La rendición. Tener una vida rendida, no rendida al enemigo. Vos elegís a quién rendirte. Te rendís a tu propio carácter, la carne le llama la Biblia. Te rendís al mundo, otro enemigo. Te rendís a nuestro peor enemigo. Si querés, es el diablo. Que dice la palabra de Dios que el diablo viene a matar, hurtar y destruir. El diablo viene a matar, hurtar y destruir. Juan 10:10. Someteos, palabra militar en el griego. Palabra militar. Pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué va a hacer el enemigo? Huirá. Lo peor que le puede pasar a Satanás es que vos y yo rindamos nuestra vida a Dios. Si vos le tenés miedo en algún punto al diablo, lo único que tenés que hacer es buscar al capitán, al jefe, buscar a Dios y arrodillarte ante Él. Podés hacerlo física y espiritualmente. Podés hacerlo en tu corazón, arrodillarte ante Dios y dejar todo en sus manos. Un montón de cosas que tenés en tu mente y en tu corazón que son una carga, podés dejársela a Él. Tu falta de amor hacia Dios también lo podés llevar a Él. O sea, y Él te va a ayudar a entender y a tener la fe suficiente para amar a Dios cada día más. El amar a Dios es un proceso que empezó en el momento de creer y que va creciendo, porque el amor no es un sentimiento de alegría solamente. El amor va más allá, el amor es entrega, el amor es dar. Eso es lo que nos mostró Jesucristo. Él vino al mundo y se dio, eso es amor. Se dio a sí mismo y murió en la cruz por nuestros pecados. Vamos a orar a Dios para terminar. Inclinamos nuestro rostro para hablar con Dios. Y ahí podés decirle en tu corazón, si vos querés, Señor, quiero rendir mi vida a vos. Dios, toma mi vida. Y quiero en esta noche hacerte una pregunta muy personal. Y así, delante de Dios, quiero preguntarte, ¿tenés seguridad de vida eterna con Él si morís hoy? ¿Crees de todo corazón que vas a ir al cielo? Si es así, tal vez pensás que por venir a la iglesia, por leer la Biblia, por portarte bien, tenés la limpieza de tus pecados, pero la noticia del Evangelio es que todos somos pecadores y que realmente merecemos el infierno por nuestra condición de pecadores. Pero Jesús, dice la palabra de Dios, que vino al mundo para salvar a los pecadores, pero todo aquel que se reconoce pecador y que pide perdón por sus pecados, este puede tener el perdón de Dios. Si no pedimos perdón, no vamos a tener el perdón de Dios. Si no reconocemos que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, no vamos a tener el perdón de Dios. Si no le pedimos a Jesús que nos limpie con esa sangre que Él derramó, no vamos a tener la limpieza de nuestra vida. Por lo tanto, no vamos a tener vida eterna con Él. Pero el Evangelio es la buena noticia. El Evangelio dice que si queremos y creemos, vamos a tener vida eterna. ¿Querés que Jesús entre en tu corazón y te limpie con su sangre para tener vida eterna con Él para siempre? Si es tu respuesta así, decila así. Ahí Dios te está viendo. Él te conoce, Él te ve, Él te ama. Decile así: Dios, perdóname. Dios, perdóname. Dios, límpiame. Te pido perdón de todo corazón. Y te pido que entres en mi corazón.
y me limpias. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dios mediante, seguiremos con este tema el sábado que viene. Pero como soldados ya entraremos a otra parte, la parte del entrenamiento, porque todo soldado necesita ser entrenado. ¿Sí? ¿No es cierto? Adiestrado, dice Abel, ¿no? Ustedes saben que Abel fue marine, ¿no? De jovencito, ahora ya está grande. y a veces le pregunto cosas, ¿no? Y él me cuenta lo importante que es el entrenamiento, me ha contado muchas veces. Y es fundamental para poder hacer lo que tenemos que hacer en el momento correcto. Bueno, el sábado que viene vamos a tener un tiempo de entrenamiento, ¿sí? Para poder pelear la buena batalla de la fe. Y vamos a pasar a los símbolos